Ok, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo y también para respetar a todos los que se unieron a la hora. Mi nombre es Felipe Cuadra, estoy muy contento de poder moderar este panel donde vamos a conocer acerca de nuevos avances en tecnología para el reclutamiento de talento. Estos avances están direccionados el día de hoy hacia una faceta del reclutamiento que en algunos países es muy utilizada, en otros menos utilizada, pero que sabemos que tiene importantes niveles de validez predictiva, o sea, que es predictivo el desempeño de las personas, y también cada vez más necesario en términos de compliance, no solamente en tareas de alta complejidad o de alto riesgo morales o éticos, sino que en todo tipo de tareas, que tiene que ver con asegurarnos de que las personas que estamos contratando tienen las capacidades que dicen tener y tienen también los antecedentes que dicen tener. Entonces, ¿cómo podemos encontrar más seguridad y eficiencia en nuestros procesos de selección y reclutamiento? Es el tema de hoy. Y para esto tenemos unos muy buenos invitados, pero antes de eso quiero contarles un poquito respecto a Ragmi, y después vamos a ir a la presentación. El día de hoy estamos con Carlos Ospina, que es Customer Success en Truora. ¿Cómo estás, Carlos? Y con Ana Fernández, encargada de SAPSign International también en Truora. ¿Cómo estás, Ana? Encantado de tenerte por acá. Del lado de RankMe también está Eduardo Parragués, que es el encargado de Partnerships en RankMe. Así que tenemos uno, yo estoy en el sur de Chile, Eduardo está en México, Carlos y Ana en Colombia. Tenemos un panel muy geográficamente distribuido. Así que lo bueno es que no se nos va a cortar la luz a todos al mismo tiempo, pero si se corta la luz, tenemos cuatro por veces la probabilidad de que alguien se nos desconecte. Em, ¿Quiénes somos nosotros en RankMe? Somos una compañía latinoamericana, trabajamos en más de 14 países de Latinoamérica, con más de 1.500 organizaciones distintas, en todo lo que tiene que ver con gestión del capital humano. Tenemos una plataforma que cubre todas las etapas de la vida del colaborador, desde la selección, el reclutamiento, la firma de contratos, las remuneraciones, capacitación, gestión del desempeño, etcétera. Y por tanto vamos permanentemente buscando maneras de enriquecer nuestra plataforma y enriquecer nuestro servicio, a veces a través de innovaciones y desarrollo tecnológico, pero muchas veces también a través de partnerships con otros startups que están haciendo cosas interesantes con mucha más profundidad de la que podríamos hacer nosotros. Y ese es el caso de Truora, que son nuestros partners hace ya casi un año y que enriquecen nuestros procesos de selección y reclutamiento. Así que encantado de poder hablarles un poco más. Si es que quieren, yo me puedo quedar al final, les puedo dejar mis contactos para que sepan más de lo que hacemos en RankMe. Vamos a partir con la presentación de Carlos, que tiene que ver con procesos seguros de reclutamiento, utilizando tecnología y utilizando un proceso que minimiza o que mitiga los riesgos que son inherentes al momento de reclutar personal. Así que, Carlos, te dejo el escenario para que puedas contarnos acerca de cómo hacer esto realidad. Listo, Felipe, mil gracias, gracias a Rangmi, gracias a toda la audiencia por estar en este espacio. Hoy vamos a hablar un poco de esos casos riesgosos, de esa experiencia que nos ha llevado a decir cómo hemos mejorado los procesos de filtrado, cómo se hace esta escala, que es un problema que muchas veces se encuentra y es yo lo puedo hacer para unos procesos, cómo hago procesos de filtrado y screening a escala. Entonces, para eso, pues vamos a abordar primero la parte conceptual. ¿Puedes pasarme un poquitico? Eh, Listo. Entonces, lo primero es qué es esa verificación de antecedentes o qué es un background check, que es lo que se utiliza normalmente cuando vamos a hablar de procesos de screening o de filtrado. Lo que hacemos es obtener información de personas, vehículos, compañías, consultando en bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes quieren contratar a una persona y quieren decir, yo quiero saber esa persona, pues, qué ha tenido, qué ha hecho en el pasado, nosotros vamos y consultamos en muchas bases de datos públicas, privadas, y traemos una información con la cual las compañías pueden tomar decisiones, ¿sí? Nosotros no podemos hacer ese juicio y como lo decía Felipe, eso abre un poco como un tema ético y una discusión importante, pero el punto crítico es, traemos un score, traemos una información con la cual se toman decisiones, ¿sí? Hablamos del pasado de una persona, eso es como un punto importante y como sistema de información, esto nos sirve para sacar algunas señales de riesgo, como de, bueno, esa persona ha tenido esto en el pasado, puede que en el futuro tenga esto, puede que esto puede que tenga ese comportamiento del futuro, con seguridad a veces,
Eso ya depende de los modelos, pero nos sirve como un sistema de información. La idea es que las compañías puedan tomar decisiones confiadas, ¿sí? Que tengan el mayor grado de confianza posible para poder decir, yo a esta persona la voy a vincular, voy a dejar que esa persona me represente, voy a dejar que esa persona lleve la marca de mi compañía y ese punto es importante. Dale, Felipe. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las compañías? Cuando hablamos de esa verificación de stakeholders, cuando hablamos de esa seguridad del contratar a alguien, vamos a poner acá un poco de los casos, ¿sí? Yo digo, la cara de mi empresa son transportadores, son vendedores, son repartidores, son ejecutivos, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, una empresa como, no sé, como Rangmi, digamos que es una empresa de alimentos, no es una empresa de tecnología y de recursos humanos, y tienen 200 vendedores con un modelo que va puerta a puerta. Esas personas van llevando la marca de Rangmi y lo que van haciendo en la calle y lo que hacen cada vez que interactúan con una persona repercute 100% en la marca. Lo que se quiere desde cada compañía es garantizar que, o al menos verificar lo más posible, que esa persona no representa un riesgo. Entonces, ese primer punto es importante. El segundo tema es que, pues, cuando yo tengo un alto volumen de ingresos a la compañía, cuando yo tengo alta rotación, yo no puedo hacer esos procesos manuales. Si yo no puedo, es decir, coger caso por caso y analizarlo usted, revisar qué fue lo que le pasó, yo revisar manualmente cada base de datos, estamos hablando de más de 140, 150 bases de datos, yo no puedo hacer esa revisión manual, necesito que pueda hacer un screening con ese alto volumen de ingresos. Y el tercer punto es que pues las compañías, no solo Rangmi, sino muchas de las compañías, ustedes que están acá en la audiencia, por ejemplo, compañías como las que tenemos también a veces en Truora, son compañías que están en todo el continente, ¿sí? Están desde México eh, hasta Chile. Tenemos clientes en otras partes del mundo y eso hace que hacer una verificación sea cada vez más complejo, ¿sí? Que hacer una verificación internacional tenga ciertas características porque cuando vamos a revisar en algunas bases de datos, unas nos piden una información, otras otra, y es algo que se necesita a nivel de tecnología y de solución. ¿Vale, Felipe? Entonces, ¿qué se busca en una solución cuando hablamos de, bueno, yo quiero utilizar mejor dicho, yo tengo ese problema, yo quiero utilizar esa solución, ¿qué debo buscar yo en el mercado a nivel de tecnología? Debo buscar soluciones que estén pensadas a nivel global, ¿sí? Es decir, que me puedan dar información de cualquier persona del mundo, que sea rápido. Es decir, si yo les digo, yo voy a hacer ese screening, pero me tomo 4 o 5 minutos, cuando lo estoy haciendo en un gran volumen, eso es un problema gigante. Necesitamos que sea configurable. ¿En qué sentido? En que no todos los delitos o no todas las alarmas son iguales para todas las personas. ¿Sí? No es lo mismo que yo tome una decisión, por ejemplo, de dar un crédito, que yo tome la decisión de que alguien, por ejemplo, si alguien tiene una alarma en un buro de crédito y yo no sé, esa persona va a entrar a trabajar en una compañía, pues esa compañía podría decir, es normal que usted tenga deudas porque no tenía trabajo, ¿sí? Es normal que usted se haya endeudado por eso. Entonces, yo no lo debería usted filtrar por eso. Y eso lo que hace es que cada compañía tenga sus propias necesidades y tome decisiones con base en la información que se les entrega. Eso necesita que la solución sea configurable, ¿sí? Que la solución no sea como que este es el score, eso es lo que a ustedes les queda, solo con esto pueden trabajar, sino que ustedes tengan un alto grado como de manipulación. Y el último punto es que cumplan, ¿sí? Aquí hablamos con esto, las oficinas de cumplimiento siempre tienen que tener, pues la mayoría tienen los procesos de SagriLab, tienen un proceso que es en contra del lavado de activos y financiación del terrorismo, de conocer a cada persona, y esos procesos pues se deben cumplir desde todos los procesos de la compañía. O sea, los procesos de cumplimiento son, digamos, como macro a todos los procesos que se van llevando a la compañía. Y cuando estamos hablando de stakeholders, cuando estamos hablando de que ya no controlo yo lo que tengo internamente, sino que expando un montón de personas, debemos garantizar de que hay ahí un cumplimiento. Entonces, acá les traigo un par de ejemplos para que los conversemos, acá entre todos. Y son, vamos a contratar a una directora financiera, ¿sí? Eso es el primer caso. Vamos a hablar de un caso muy general, solo sería una persona. La persona la contratamos, un gran amigo me la recomendó, nunca, pues la verdad, siempre ese voz a voz es bastante confianza. Yo en los meses que vienen noto algo extraño, creo que hay irregularidades, como que no noto esa transparencia de esa persona. Después de un año,
veo que los datos no están confiables, que hay alteraciones en las cuentas, en todos los temas contables y que incluso ha habido hurtos desde el área financiera. Ahí, pues, y para todos, no sé, ustedes que dicen, ¿qué se pudo haber hecho diferente? O sea, Felipe, Eduardo, Ani, no sé, ¿qué pudimos haber hecho antes de, o qué alarmas pudimos haber tenido para haber contratado, no haber contratado a esa persona? No sé si ahí quieren comentar algo, ¿no? ¿Qué creen que pudo haber sido? Bueno, lo que uno hace usualmente es ir a pedir referencias, pero las referencias son tan poco confiables a veces, como que entre que no te quieren dar una mala impresión o que a veces omiten las referencias temas complicados, o incluso las personas que ponen como referenciadores del desempeño anterior pueden estar un poco como confabuladas o ser selectivos en poner lugares donde solamente has tenido muy buenos desempeños y omitir otros donde ha sido más complicado. Entonces, como que, no sé, eso es como lo que uno tradicionalmente podría hacer, ¿no? No te cubren mucho esta situación. 100% y hay otras situaciones que probablemente no sepan. Sí, puede que tu empleador inmediatamente anterior no sepa, puede que el anterior no sepa, has tenido trabajos en, no sé, los últimos 2 años, el del primer año no supo, el del segundo año no supo, pero tú traías de pronto algo que nos puede haber dado información. Entonces, por ejemplo, lo que dice Ian es verdad. En Colombia no se puede dar ningún comentario negativo a una persona. Cuando alguien ya me dice, ¿cómo le fue a esta persona? Hay formas sutiles de decirlo, ¿sí? O sea, acá en Colombia hay formas de decir como que no, pues sí, no, ahí le fue, sí, más o menos, sí, sí. Como que uno va yendo por un lado, por el otro, pero hay temas también, como lo decía Vivian, éticos e incluso legales que impiden que uno sea muy certero y decir, ve a esa persona, no lo contrates, no la puedes contratar por eso y por eso y por eso. Entonces, digamos, como esta forma de contratar que incluso hay directivos de startups y de compañías que dicen que es un gran predictor como de que uno consiga trabajo, esa recomendación necesita un filtro, ¿sí? Necesita un filtro imparcial, necesita un filtro que se pueda hacer a escala y ahí pues pasemos a la siguiente diapositiva para ver qué se pudo haber hecho. Se encuentra que esta persona tuvo reportes por hurto, ¿sí? Por hurto y por lavado de activos. Entonces se reportó en una base de datos internacional, se reportó en una base de datos legal y fue un delito de hace unos 7 8 años. Nadie se había dado cuenta y esta persona, la verdad, traía un riesgo asociado. ¿Eso significa que yo automáticamente le debería cerrar la puerta a esta persona? No, definitivamente no, porque las personas pueden cambiar, las personas pueden reformarse y pues cada compañía tiene como sus políticas de, sí, o sea, de cómo abordar ese posible cambio. Pero la información yo ya la tengo a la mano. O sea, ya sé que no es solo la referencia, sino que yo ya tengo esta información para tomar decisiones. Yo ya sé que tuve ese antecedente, puedo preguntar y ahondar más qué fue lo que pasó. Muchas veces en los antecedentes, por ejemplo, legales, hay disputas que, no sé, vos y yo nos peleamos por cualquier cosa y yo te empiezo a demandar, te empiezo a demandar, y eso va afectando el score y eso es lo que yo evalúo. Obtengo una información, con eso tomo una decisión. Pero si yo hubiera sabido que esta persona ha tenido casos de hurto y que ha estado reportada por lavado de activos, probablemente la piense 2 veces o lo haga con la segunda persona. Eh, en ese punto, acá quería mostrarles un poco cómo se ve un score. Sí, nosotros tenemos unas bases de datos, tenemos unos datasets que son como estos grupos grandes de esas bases de datos, y aquí hay unos porcentajes, ¿sí? Ustedes pueden ver 20, 60, 10%. Eso lo que les muestra es lo que ustedes normalmente pueden manipular. Esto buscando las soluciones que les decía, las soluciones que cumplan con que sean globales, que sean configurables. A esto me refería con que sean configurables. Eso solo es como mostrar un ejemplo de cómo se ve un poco el score y de cómo tomamos decisiones. Lo ideal sería que esa herramienta a mí cuando yo haga un score de esa persona, si lo hubiera hecho antes, me hubiera lanzado de una la alarma de, hey, hurto, hey, lavado de activos, ojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es para un rol financiero. Para cada caso y para cada flujo yo puedo levantar ciertas alarmas. Listo, revisemos el otro. Pues casos normales. En Colombia se ve mucho en la industria de flores, en otros países se ve en la industria de minería, ¿sí? En industrias que son, que tienen como picos de producción y en compañías que necesitan mano de obra de un día para otro. En flores se ve mucho en siembra y en cosecha porque son industrias que no tienen alto grado de industrialización. Entonces,
les pidieron al área de recursos humanos, por favor, traigan 250 trabajadores. El jefe de producción está súper embalado, no sabe qué hacer y dice, por favor, tráigamelos ya. ¿Qué se hace en Colombia, por ejemplo? Se van en buses los de recursos humanos, se van a los pueblos a traer a quien puedan, porque pues hablando del tema agronómico, el tema no espera, ¿sí? O sea, si las flores necesitan cosecharse, hay que cosecharlas, o sea, que usted traiga a quien sea. Entonces se traen a todas esas personas y lo que pasó en esta compañía fue que ustedes utilizaron la base de datos, se fueron a recorrer a todas las personas y encontraron a las primeras 250. ¿Sí? Los primeros 250 los metieron, vamos que vamos. Y empiezan a encontrar a los días, justo cuando todos necesitan enfocarse en el tema de producción y en la salida, se empiezan a encontrar muchos incidentes, se empiezan a encontrar peleas, hurtos, empiezan a encontrar toda una serie de, como de posibles alarmas que se hubieran visto, pero que ustedes dicen que debía haber hecho, que la verdad ustedes le dicen al gerente, señor, usted me dio 250 personas, yo acá se las traje, aquí están, ¿sí? Entonces, ¿qué puede haber hecho diferente? Pues implementando ese tipo de soluciones, implementando este tipo de prácticas, sí, más que soluciones son como prácticas y procesos, lo que siempre se va a hacer es un screening, que se haga con tecnología y que se haga con soluciones es para que sea mucho más eficiente, sí, para que nos dé mucha mayor información, pero el proceso como tal nunca debería faltar. Entonces, ¿qué se pudo haber hecho diferente? No sé cómo lo ven Felipe, Eduardo, Ana. Está difícil, porque es un volumen grande y un tiempo corto, o sea, esto a mano no lo vaya a lograr. Y necesitas traerlos. O sea, en producción, como te digo, yo, el gerente, yo te digo, los traes o los traes porque si no, la flor se nos pudre y perdemos todo. Hay Nuevamente te uno voy a por dar hacer. como la respuesta tradicional. Lo que hace la gente es Claro, que tradicionalmente las empresas tienen pools de personas que han contratado anteriormente o también de referidos familiares de trabajadores actuales que puedes tener algún grado mayor de confianza, pero con una pedida como esta es muy difícil que puedas alcanzar, no sé, ni siquiera la mitad de ese número que estás necesitando en el tiempo que estás necesitando. O sea, no es como que haya gente que está esperando todo el año que uno la llame por teléfono. O sea, la gente encuentra otras cosas que hacer. sí, 100%. Y lo que dice Felipe es eso. O sea, uno lo que busca es información. O sea, sea de referencia y sea de quien sea, uno lo que busca es la información y la confianza que tiene esa información. Si a mí me dan, alguien que yo conozco, me da suficiente información, yo digo, ya confío en la persona, me da suficiente información, eso a mí me sirve. Pero muchas veces, y digo muchas veces, y en estos casos de uso muchísimo más, vemos que eso tiene un grado de imparcialidad muy bajo. ¿Sí? O sea, Bueno, las y personas recomiendan lo amigos. otro, Carlos, es que siempre están esas como, esos delirios ¿cómo se llama? De telepatía que tienen algunos managers que dicen, no, ponme con la persona en una conversación, yo puedo saber si va a ser confiable o no. Y me recuerdo una canción de Yuri que dice que para enamorarse basta una hora. Entonces son 250 personas, son 250 horas. Ya, haciendo que, digamos que este es un manager muy trabajador, que no almuerza ni va al baño, se demoraría al menos 5 semanas en poder darle esa hora a esos 250 candidatos, asumiendo que es verdad estos poderes místicos que tiene de poder detectar la confiabilidad de las personas por una conversación. Entonces tampoco es como tan escalable hacerlo uno a uno. O sea, la tecnología acá te tiene que empezar a ayudar, o si no, tienes que encontrar otras maneras de mitigar estos riesgos. Me acuerdo también de una vez que trabajé en una mina de oro donde nos pesaban a la entrada y a la salida, entonces tratábamos de no almorzar mucho, porque si almorzaba mucho, se te descuadraba el peso y después tenías que pasarte por los rayos X y era una lata. Entonces hay cosas que se pueden hacer, pero estorban mucho, no son muy realistas. 100%, 100% es algo que pasa y todo esto es prevención, o sea, todos son temas preventivos que normalmente no se implementan hasta que pasan, ¿sí? Normalmente cuando uno va a asignar recursos a temas preventivos, uno dice, no, pues, ¿para qué? Lo que vos decís, si yo ya tengo el ojo, yo Claro. sé, yo sé que vos sos confiable, o sea, vamos que vamos, vaya para la tesorería. Sí, y ahí está el compadre que va en su cuarto matrimonio. Entonces no. Sí. Entonces, parte de eso es lo que les decía, información y confianza. O sea, yo de dónde recibo la información y con qué confianza la tengo. Cuando se hace una consulta masiva y ustedes corren los 250 trabajadores antes de que ingresen, antes de yo montarlos en el bus, los corro rápidamente por el software, yo voy a encontrar unas alarmas que reitero y lo voy a repetir mil veces. Eso no es una decisión empresarial, eso es información con la que se toma la decisión.
¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un caso legal por una disputa de lo que sea, por una tutela que me pusieron, por un tema que no es delicado, que no afecta mi desempeño y que no afecta como mi honor, porque cualquier persona que ha estado, por ejemplo, en un rol gerencial puede que haya sido demandado, ¿sí? En algún Ujú. momento tuvo una representación legal de una compañía y estaban peleando los accionistas y la única persona que podían demandar, por ejemplo, era mí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, y si me hubieran hecho un check durante ese tiempo, yo hubiera aparecido, por ejemplo, con ese score, ¿sí? Pero pasa después que los procesos se solucionan, todo se actualiza, pero lo que deben hacer las compañías es hacer un tuning muy preciso de qué hacer con esa información y con eso tomar decisiones. Encontramos 15 personas, de ellos muchos tenían antecedentes legales por peleas, por riñas, por hurto, y a las personas pudimos haberles dicho, ¿saben qué? Ustedes los vamos a dejar a un lado. O sea, si los necesitamos, pues ya tomamos decisiones, y sí o si no, en roles de bajo riesgo, está bien, pero no los voy a poner en temas críticos o simplemente no los dejo ingresar. Ese, digamos, es como la toma de decisión y cómo funciona todo este ejercicio. Todo esto a nivel automático, ¿sí? O sea, toda esta toma de decisiones, esas reglas de decisión se pueden configurar. No es que yo me meta a analizar check por check y a los 250 a ver si este sí o este no. No, yo puedo configurar que cuando tenga un hurto me lance una alarma, esa persona no pase. Que cuando esa persona tenga un delito, no sé, como de homicidio, pues entonces no pase. Lo que sea Felipe, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Yo puedo decir, esa persona me lanza una alarma. Esas decisiones son a nivel de solución y es lo que cada compañía debe configurar. Y acá el último ejemplo, para ya darle paso al resto, es algo que pasa muchísimo, 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 y es precisamente algo con lo que comentaba Felipe, y es un tema de confianza. Los vendedores en las compañías suelen ser personas críticas porque son las personas que van, interactúan, llevan el nombre de la compañía, son las personas que mueven las ventas, que es parte vital de los negocios, y ustedes encontraron a la persona que va a salvar su compañía. Los vieron en un webinar, los vieron en un evento, dijeron, ese es el vendedor que yo necesito. El primer año duplica las ventas de la compañía, todo va viento en popa, ustedes no, ustedes dicen, todo esto va excelente. Y un día les llega una demanda, ¿sí? Les llega la demanda de un cliente porque se incumplió un tema contractual. Ustedes dicen, ¿qué fue lo que pasó? Empiezan a hacer toda una investigación interna y se dan cuenta de que el vendedor alteraba los contratos antes de mandárselos a los clientes y ponía cláusulas que la compañía no podía cumplir. En ese caso, ¿qué creen que se pudo haber hecho diferente? Voy a dejar que contesten los demás, ¿eh? Yo creo que siempre Felipe tiene muchos mejores ejemplos. Pero bueno, yo en general creo que es lo clásico al final, es verificar referencias de la persona, poder entender cuál es el track record que tiene, usar los clásicos, digamos, LinkedIn o herramientas para poder conocer la mayor cantidad de antecedentes de la persona. Ese, y es algo, como les digo, es un tema siempre de información y confianza. O sea, cuando uno ve un vendedor, cuando lo ve bien puesto, sí, suelen ser personas que al menos físicamente generan confianza. Eso es un sesgo que tenemos como seres humanos y es que pues el tema visual impacta de cierta manera como nosotros percibimos a la otra persona. ¿Sí? Entonces, es algo muy normal, eh, pero afecta profundamente a la compañía. O sea, dos demandas de estas y cerró 10 negocios y en todos hizo un problema de estos, pues la verdad, quiebra la compañía. Esa es la realidad. Entonces, eh, listo. ¿Cuál es listo? El tema que sigue, entonces, ¿cuál es? Eh, que usted, perdón, dale atrás. Ustedes se dan cuenta de que esta persona tiene procesos penales ya muy delicados porque había robado en otras dos empresas en las que había estado. ¿Sí? Esta era una práctica que ya tenía. Cuando ustedes se les lanza la alarma y van y revisan, se dan cuenta de que esa persona efectivamente sí tenía antecedentes por hurto, sí tenía por fraude procesal, tenía un montón de temas abiertos y ustedes se pudieron haber ahorrado todo ese dolor de cabeza. ¿Sí? Si toman la decisión y dicen, yo entro a esa persona que yo sé que yo la cambio, yo sé que yo soy el líder, esa persona cambió,
ya es decisión de cada compañía. Pero a nivel de información, ustedes siempre deben tener información precisa e información de confianza. ¿Sí? Eso es todo. Listo. Entonces, eso sería como el punto que les quería exponer, que les quería mostrar la importancia de esos procesos, porque para las compañías es un punto crítico, crítico, crítico que se hagan estas validaciones antes de interactuar con cualquier stakeholder. Y bueno, con eso ya le doy paso al resto del panel. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, muy interesante la exposición. Creo que hay varios aspectos que a mí me gustaría indagar contigo al final respecto a temas como éticos y también de validez legal de este tipo de checks. Tenemos una pregunta también al respecto en las preguntas, así que muy interesante. Pero antes de entrar en esas preguntas, vamos a ahora conversar con Ana María, que nos va a hablar acerca de la seguridad de la gestión documental, que es como otra cara de la misma moneda, porque claro, yo puedo saber todos estos antecedentes, pero también tengo que saber que los documentos que tú me estás generando, las cosas que tú me estás diciendo de tu de experiencia y de tu track record son realistas. Entonces, te dejo, Ana María, para que nos cuentes acerca de este tema, que es muy complementario a lo que decía anteriormente Carlos. Claro que sí. Bueno, un gusto a todos. Bienvenidos a esta conversación que me parece clave porque recursos humanos típicamente es, digamos, el área de People Ops tiende a ser un área un poco olvidada en las organizaciones. O sea, normalmente se enfocan muchísimo en temas de operaciones, del core de negocio, como decía Charlie, en ventas, etcétera. Pero recursos humanos se tiende a relegar bastante y la importancia incluso desde el reclutamiento es fundamental porque es como básicamente nosotros estamos contratando ese talento humano que nos va a permitir crecer y cumplir esas metas. Y algo que también se tiene como muy mitificado en el sentido en que existen muchos paradigmas, mitos sobre la firma electrónica. Hoy me gustaría contarles un poco sobre qué es la firma electrónica y cómo nos puede ayudar también en los diferentes procesos que tenemos al interior de recursos humanos. ¿Qué es la firma electrónica? Y digamos que esto de alguna forma también, si quieres una atrás, un segundito, porfis, gracias. La firma electrónica, de todas maneras, digamos, algunos lo hemos conocido, se conocen algunos, digamos, proveedores a nivel mundial y se ha empezado como a llevar esta bola o este conocimiento y esta cultura, porque a mí me gusta decirlo también, que esto es como una mentalidad y cultura, o sea, cada vez que más personas lo empiezan a utilizar, cada vez más personas empiezan a sentirse más cómodas utilizándola, etcétera. Pero yo creo que esto es también como empezamos a generar como esta educación para firmar electrónicamente y esto igual se empezó a destapar o como a detonar en la pandemia, ¿no? O sea, llegábamos teníamos unos procesos, unas dinámicas diferentes antes de pandemia, donde nosotros teníamos finalmente, pues, no sé, íbamos a los diferentes, si íbamos a contratar una persona, entonces se iba a la empresa, se hacía todo el diligenciamiento del tema contractual, se hacía de repente como las evaluaciones necesarias, se firmaban físico y demás, pero en pandemia, pues todo el mundo cambió, como ustedes saben, y los procesos de recursos humanos no fueron la excepción. Entonces, ¿qué pasó? Cómo nosotros empezamos también a cambiar esos procesos, procedimientos, esa mentalidad, porque finalmente lo que pasó en muchas organizaciones es que si bien había muchas empresas que eran, pues trabajaban de forma física, había muchas también que manejaban, digamos, temas de tecnología. Eh, y pues se necesitaba más, ¿no? O sea, cómo podemos desarrollar mejor estos productos, cómo podemos hacer mejor las cosas ya desde lo virtual y empezó a generarse también una demanda de contratación, ¿sí? Y no solamente en los países donde nosotros estamos viviendo. Entonces, ejemplo, antes de pandemia, típicamente se contrataba, si yo estaba en Bogotá, se contrataba a alguien de Bogotá o de Colombia para que pudiese trabajar. Ahora, en esta revolución post pandemia, ya digamos, el talento humano no es necesario ni siquiera que viva en la misma ciudad o en el mismo país siquiera. O sea, podemos contratar, no sé, de repente Ragmin, que está en Chile, puede contratar a alguien en Colombia, puede contratar a alguien en Estados Unidos, en Europa, etcétera, porque ya las dinámicas de talento humano han cambiado y eso hace también que los procesos cambien, se innoven, digamos, se transformen
Y esto es algo fundamental y es la transformación digital. La transformación digital que no solamente lleva a grandes empresas, sino también a medianas y pequeñas empresas. ¿Cómo empezamos a evolucionar estos procesos y a integrarlos más? Entonces, me lleva también al tercer punto acá, y es que esas dinámicas empiezan a abrir las puertas para generar fraude, ¿no? Porque ¿quién dice que efectivamente una persona, Ana María Fernández, mi alter ego, no sé, que está en España, es Ana María Fernández? ¿Quién me dice que no es otra persona que se está haciendo pasar por Ana María Fernández? Entonces empieza a ver también cómo, y por eso Felipe lo decía muy bien cuando me presentó, el tema de validación de identidad, incluso el tema de background checks es súper importante porque esos son capas de seguridad que nos permiten también validar que la persona que está firmando justamente es quien dice ser, ¿sí? Entonces, ahí es clave nosotros también como empresas, cómo empezamos a entender esas dinámicas también del fraude para evitar justamente que haya fraude y nosotros también blindarnos desde la documentación legal, o sea, los contratos, NDAs, etcétera, que nos permitan también blindarnos como empresas para pues tener como unos procesos, digamos que claros, sencillos, rápidos, menos costosos y que si en dado caso, así como el ejemplo que planteó Carlos en el sentido de resultó que el vendedor hacía fraude, etcétera, etcétera, pues la empresa también está cubierta bajo unas cláusulas que le permitan también, digamos, salir de una forma adecuada, digamos, de una situación inadecuada, ¿sí? Em, y me gustaría también que mientras que yo voy acá hablando, las personas, las 58 personas que están conectadas, también me puedan ir comentando si tienen, si le ha presentado casos similares de pronto en sus empresas, cómo les ha ido con el tema de la digitalización o transformación digital en el tema de los documentos y contratos que están firmando. ¿Ha sido buena, ha sido mala, ha sido extraordinaria, qué pros y contras le ven? O sea, un poco también para que vayamos acá conversando y podamos ir hablando, ¿vale? Listo. La siguiente, porfis. Gracias. ¿Esto en qué afecta? Y digamos que parte de lo que yo les contaba era como el contexto de por qué empezó a detonarse y como por qué empezaron a cambiar esas dinámicas. Pero ahora hablando más de por qué los departamentos de recursos humanos o de People Ops o de talento humano deberían empezar también como a trazarse como ese roadmap de innovación, porque sabemos que, y nuevamente lo repito, hay muchos, digamos, las empresas normalmente se enfocan en otras áreas de negocio que son más core, pero se olvidan de algo que es muy importante, que es la gente, que somos los empleados, somos las personas que trabajamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué eso afecta también, digamos, o por qué afecta como todo el contexto que yo les decía, como esa transformación digital, esos temas de fraude? Es porque también adquiriendo y aportando o incluyendo estos procesos de firma electrónica o transformación digital, que no necesariamente los llevamos únicamente a firma electrónica, sino, no sé, background checks, firma electrónica, validación de identidad, etcétera, etcétera, todo esto lo que nos va a permitir es también acelerar los procesos de contratación. Un proceso de contratación que típicamente podía durar días, ahora dura vale, ahora dura solamente horas, ¿sí? Ya no es necesario ni siquiera irse a, no sé, a la empresa, sino lo puede hacer virtualmente. Segundo, cumplimiento también del marco legal y normativo de cada país. Esto es básico y es muy importante, porque ya los productos de firma electrónica lo que permiten es también poder cumplir con las legislaciones o como la normatividad que cada país exige. Asimismo, permite tener una transparencia y trazabilidad, porque también parte de lo que nosotros hemos visto en muchos de nuestros clientes es que guardaban esas acetas gigantes en un cuarto de almacenamiento, entonces si querían buscar el contrato de Ana María Fernández, tenían que irse a buscar, quién sabe si estaba hace 10 años, pues a 10 años atrás tendrían que buscarlo, etcétera, etcétera, o si lo digitalizaban, entonces, ok, hacer como
esa digitalización de los documentos, donde se guardan, etcétera. Es también muy importante tener como esa trazabilidad, qué ha pasado con el empleado, si de repente ha cambiado tantas veces y se han hecho X otros SIS por que se cambiaron los el cargo en el cual estaba. Es muy importante también generar esa transparencia y que no solamente las empresas o las áreas de recursos humanos conozcan el contrato, sino que también fácilmente el empleador pueda acceder a ellos. Y por último, la mejora en la experiencia del usuario. Como les decía, ya no es necesario que una persona se tenga que trasladar al punto donde está la empresa, lo puede hacer virtualmente, lo puede hacer desde el celular, desde el computador, lo puede hacer ágilmente sin necesidad de contar con, no sé, una tecnología súper avanzada, un computador, etcétera, sino que rápidamente desde su celular lo puede también incluso firmar y tener como una experiencia rápida de usuario, buena, pero además muy sencilla, porque además no nos olvidemos que no todos somos, no todos son, porque además yo no, ya no soy Z, pues generación Z, sino también hay personas grandes, ¿no? O sea, hay personas que son, no sé, que tal vez puedan tener 60, 70 años, que ustedes estén contratando por su experiencia, etcétera. No necesariamente van a tener como, no son tech savvies. ¿Qué quiere decir? Que finalmente entonces no van a tener toda la experiencia, manejo de tecnología, pero lo importante es cómo nosotros les damos una buena experiencia del usuario para que puedan firmar sin ninguna fricción. Listo. Siguiente, porfa. Aspectos a considerar cuando ustedes también estén contratando una firma electrónica. Súper importante. Validez jurídica en cada uno de los países donde ustedes estén firmando. Segundo, la experiencia de usuario, como yo les mencionaba, es muy importante que la experiencia de usuario sea muy buena, muy limpia, muy simple. Nuevamente porque no solamente estamos tratando con personas que son tech savvy, sino personas que no crecieron con tecnología nativamente. Tercero, la integración de firma con otros procesos es clave. Es decir, que el proceso de firma no solamente sirva para firma, sino que se pueda integrar en procesos que ustedes ya tengan y que puedan también, digamos, complementar esos procesos, ¿sí? Y que eso también les permita a ustedes generar esa transformación digital que tanto quieren. O sea, nuevamente, yo creo que la transformación digital es un objetivo que toda empresa debería tener. O sea, cómo se transforma, es un cambio de mentalidad y cultura, por supuesto, pero que no solamente estén pensando en procesos alienados, sino que más bien estén pensando como un todo, o sea, como un organismo vivo que se está conectando, interconectando y que permite también generar unos buenos outcomes, no solamente para el usuario, sino incluso para ustedes como dueños o como, digamos, participantes en los procesos, que les mitigue, o sea, que les reduzca tiempos, que les reduzca también las formas de hacer las cosas, que les permita identificar cuáles son los datos y analizar los datos. O sea, creo que eso es valiosísimo. Y por último, la seguridad y escalabilidad. Esto cómo se puede escalar si de repente tenemos un proceso de contratación que son, no sé, de 100 personas, pero después pasamos a un proceso de contratación de 1000 personas, que eso pueda ser escalable, que no vaya a tener un reto, pues digamos una fricción o una limitante. Eso es muy importante que ustedes también lo evalúen. Y la seguridad es fundamental, porque ustedes además como, digamos, áreas de recursos humanos, líderes de áreas de recursos humanos, están tratando con información confidencial y además sensible de las personas. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que esa seguridad esté adecuada y pues que además finalmente también se traduzca o se alinee con los procesos de gobierno corporativo que cada uno de ustedes tiene en sus empresas? Siguiente, por favor. Acá solamente, ya como para ir terminando, tenemos 3 grandes puntos que me gustaría que ustedes se llevaran siempre cuando estén evaluando temas de firma electrónica. La primera es el tema de autenticidad, clave, es decir, validar que la firma es auténtica. ¿Cómo se hace eso? Firma electrónica tiene, digamos, una captura de datos básicos que son firma per se, pues, fecha, hora exacta de la firma, correo electrónico, IP, geolocalización o ubicación aproximada donde se encuentra el firmante y el tipo de dispositivo. Además, se tienen unas capas de seguridad adicional que ustedes pueden también reconfigurar, digamos, de alguna forma y que es muy importante que ustedes también lo puedan tener ahí en cuenta, y es el primero como verificación del correo
o sea, por OTPs de correo celular. Básicamente esto es como una autenticación adicional que se puede tener. Tercero es tener la foto del documento de identidad o selfie de la persona como un pasito adicional, una capa extra de seguridad. Y por último también el tema que estaba hablando anteriormente, que es el tema de reconocimiento facial o digamos face match o validación de identidad. Eso también ayuda a garantizar que justamente la persona que está firmando, pues nosotros garanticemos que es esa persona, ¿vale? Entonces, autenticidad, puntos de autenticación que puede tener y que nosotros como personas, digamos, de recursos humanos podemos garantizar, podemos tener para poder validar esa firma. La siguiente, porfa, es integridad. Como yo Sí. puedo garantizar que el documento no ha sido corrompido por ninguna de las partes o corrupto, pues. Creo que lo dije mal, perdón. En ese sentido, es finalmente cómo nosotros garantizamos que existe como un hash del documento, un método de encriptación que nos permite garantizar que en ningún momento se ha violado ese documento, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de México, nosotros tenemos un tema de la NOM 151, para los que viven allá lo conocen, y en cada país se tiene como algunos temas, por ejemplo, donde se certifique justamente que la estampa de tiempo o la estampa de conservación es la que dice ser y justamente es la que nos permite identificar que ese documento es único y que tiene unos sellos específicos que garantizan que esa persona firmante es la que firmó y no se ha alterado el documento en ningún momento. Y por último, el siguiente es el tema de disponibilidad. ¿Por qué? Y acá, digamos, de pronto algunos dicen, pero ¿por qué disponibilidad? Eso suena como, pues ahí relleno, pero en realidad no. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Un contrato que se renueva año a año, ¿cierto? O que es de término indefinido. Después de un tiempo, uno como empleador y también como empleado, a uno se le olvida dónde está esa información. ¿Qué la hizo? O sea, ¿dónde está el contrato? ¿Qué fue lo que finalmente yo firmé? ¿Cuáles son las condiciones? Etcétera. Perdón si escuchan a mi perrito. Que acá esto de home office también tiene sus particularidades. Pero finalmente esa disponibilidad es fundamental y básica para ambas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que que el documento esté disponible para todos? Y acá es importante que no solamente esté en los computadores de cada uno, Apolo, sino que también pueda estar disponible en todo momento y en cualquier lugar, incluso desde la nube. Entonces, solamente les quería dejar como esos puntos para que ustedes se lo llevaran. Creo que es fundamental también cuando ustedes están buscando firmar un documento y demás, que ustedes puedan garantizar que ese proveedor de firmas, que la firma electrónica cumpla con pues con todos estos estadios, pero que además ustedes se sientan tranquilos porque finalmente lo que están firmando pues es una relación y a mí me gusta llamarlo como un matrimonio entre dos personas, que es el empleado y el empleador. Y entre más, digamos, satisfechos estén cada una de las partes, pues mejor, porque así vamos a estar mucho tiempo trabajando en conjunto y ahí justamente esa relación se va a mantener en un largo tiempo. Entonces, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos ahora con la presentación de Eduardo para que alcancemos en el tiempo. Eduardo, todo tuya la pantalla. Voy a dejar de compartir yo. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien, no? Sí, Ok, gracias. Voy a compartir pantalla y voy a tratar de ir rápidamente porque no nos queda tanto tiempo y la idea es que podamos abarcar lo más posible. ¿Se ve mi pantalla correctamente o no? sí, se ve. La página de Rugby, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, primero quiero enfatizar un poco en que venimos trabajando con Trora hace un poco más de un año ya. Estamos muy contentos de trabajar en conjunto. Como pudieron ver, ahí tenemos un par de funcionalidades muy interesantes que quiero mostrarles ahora en la plataforma. Destacar también que en parte de la relación que tenemos con Trora, además de esta capacidad que nos han compartido, también está la cobertura geográfica, que es algo muy, muy importante. Nosotros atendemos clientes en muchos mercados y uno de los desafíos es cómo poder ofrecer este tipo de soluciones en todos ellos. Y ahí tenemos coincidencia en muchos de los mercados donde trabajamos y también coincidimos en la intención de seguir expandiéndonos. Entonces, es muy importante en ese sentido
ir teniendo el feedback de nuestros clientes o de los clientes que están interesados en este tipo de soluciones, porque obviamente que hay particularidades en cada uno de los países, pero ambas compañías tenemos la intención de seguir mejorando y expandiendo esto para que se adapte mejor a las necesidades de cada uno. Entonces, voy a mostrar muy rápidamente algunas cosas, espero alcanzar con el tiempo, pero en primer lugar, para los que no conocen RightMe, aquí estoy mostrando RightMe, esta es nuestra plataforma, tenemos una serie de aplicaciones distintas que se pueden ver acá en el menú de la izquierda. Esto se ve muy similar a LinkedIn como una plataforma donde se centraliza toda la información y donde convergen todos nuestros productos, pero la verdad es que ahora nos vamos a enfocar principalmente en nuestro producto de selección, que tiene integrada ambas funcionalidades que nos presentaron anteriormente y queremos mostrarles un caso idealmente real durante esta misma demostración. Si por alguna razón algo no nos funciona, que a veces pasa, tenemos por ahí algún material de emergencia que podemos compartir, así que lo advierto en caso de que ocurra alguna cosa. Bien, entonces tengo algunas cosas abiertas para acelerar. Entonces aquí está nuestra aplicación de selección, que cuando ingresamos a la aplicación lo que vemos es este producto. Dentro del producto de selección, hago el énfasis acá de que yo estoy conectado con un usuario administrador que tiene poderes en todas las dimensiones del producto, por eso se van a ver muchas más cosas que quizás ve un usuario normal, pero acá con este usuario puedo ver distintos procesos. Si se fijan, todos estos acá son procesos de selección y se alcanzan a ver algunos números que son las personas que están participando en las distintas etapas. Entonces, acá ven, por ejemplo, Chief de Payroll, Product Owner. Acá tenemos Product Owner Genius, que es el que vamos a usar para esta demostración, que si se fijan acá tiene bastantes números en distintas etapas. Entonces voy a ingresar a este proceso y en este proceso vamos a ver ahora el detalle del proceso con cada uno de los candidatos. Entonces, si se fijan acá, tenemos distintas etapas. Estas etapas son configuradas por cada compañía, por supuesto, dependiendo de cómo sea su proceso de selección. Y en las etapas tenemos a los candidatos que están representados por estos como card con la información de cada candidato. También se alcanza a ver aquí que tenemos candidatos que están en proceso y que están descalificados en alguna de las etapas en que se encuentran. Y bueno, me imagino que algunos ya se dieron cuenta que estamos en un ambiente que se llama Avengers, entonces se van a encontrar por ahí con algunos superhéroes, pero es porque es una demo pensada en eso. Entonces les voy a mostrar a modo de ejemplo primero la información de un candidato, que este es Chris Pratt. Este candidato, acá abajo se puede ver la información con la que el candidato está postulando y aquí arriba, aprovecho de reforzar esto, tenemos inteligencia artificial integrada en este producto, entonces a través de esto se puede obtener información de afinidad del candidato con respecto a la posición y eso se calcula a partir del currículum. Entonces, está esta información de resumen, acá hay algunas sugerencias de las cosas que uno debería preguntarle al candidato si es que avanza un proceso de entrevista o cosas por el estilo. Y dentro de este contexto tenemos acá los antecedentes y también tenemos los archivos, que son las dos cosas que vamos a abordar. No las vamos a ver con este candidato, las vamos a ver con un ejemplo en vivo que vamos a tratar de hacer. Igual quiero enfatizar una cosa importante, que si se fijan acá, cuando voy a los antecedentes de este candidato, yo no puedo solicitar los antecedentes porque este candidato no ha aceptado los términos y condiciones, que eso es un punto importante en el contexto de que la persona tiene que estar de acuerdo o tiene que habernos autorizado el poder consultar la información, que eso es una pregunta muy recurrente, ¿ya? Entonces, si yo quisiera hacerlo, puedo enviar a solicitar la información al candidato para que me autorice, pero en el ejemplo que vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo desde cero a ver si nos funciona el flujo completo. Ok, para hacer el proceso, lo que voy a hacer es mostrarles cómo sería desde la perspectiva del candidato. Entonces, para eso me voy a cambiar acá. Y lo primero que les quiero mostrar es que, bueno, dentro del producto de selección hay una cosa que nosotros llamamos el portal externo, que es un portal que permite a personas fuera de la compañía postular a posiciones. Normalmente eso es lo que en las páginas web se nombra como trabaja con nosotros. Entonces yo les voy a mostrar acá, si yo pincho me voy a ir al trabaja con nosotros de RightMe. Ya que acá tiene los procesos que efectivamente están activos en RightMe y que pueden postular personas. Pero si me voy ahora, acá me cambié al de Avengers, que es el ejemplo que estamos usando, pero que es el mismo portal. Y si se fijan acá abajo tengo el Product Owner Genius, que es el proceso que les estaba mostrando. Como me adelanté un poco, aquí les quiero mostrar, este es el proceso propiamente tal de Product Owner Genius.
acá está la configuración que se definió para ese proceso del cargo, los requisitos, la experiencia, etcétera. Y si yo presiono el botón postular, lo que voy a hacer es ingresar a este formulario, que también está definido por cada compañía, para cada uno de los procesos. Yo acá lo pre-rellené antes para demorarnos menos en este proceso, y lo que voy a hacer ahora es cargar los documentos. Entonces voy a cargar el currículum, y acá me dice que tengo que calcular un certificado o algo de título, que también lo voy a adjuntar. Continúo, este es un formulario de 2 pasos, entonces aquí tengo que completar, se voy a poner ahí 1 millón de expectativas de renta, años de experiencia, voy a decir 15, me preguntan si tengo alguna discapacidad, eso también es configurable, el cliente define qué preguntas y cómo se van a mostrar las opciones, si es un campo de texto o no. Acá voy a poner que el nivel de inglés es alto, la traducción es media, y acá me pregunta cómo es con mi experiencia en liderazgo, voy a poner 7. ¿Ya? Y acá es donde, si se fijan, estoy autorizando el tratamiento de datos personales o los términos y condiciones que luego dan lugar a que pueda hacer la verificación de antecedentes. Entonces, si todo sale bien, acá me dice que tuvo una postulación exitosa, y voy a volver al proceso que teníamos abierto acá, y lo que debería ocurrir es que, de hecho, aquí ya ocurrió. Si se fijan, acá ya apareció mi postulación en la primera etapa del proceso, que es donde caen todos los primeros postulantes, ¿ya? Ahí se refrescó, estoy forzando el refresco porque quería apurarlo, pero en realidad ya había ocurrido. Si se fijan acá, ya está mi postulación, y esta postulación ya hizo el cálculo, que era lo que estaba cargando al inicio, hizo el cálculo de afinidad con respecto a la posición y el currículum. Ya acá, esto es información que viene desde el currículum que yo subí en PDF. Acá está lo mismo que les mostré anteriormente, y acá están los datos que yo ingresé durante el proceso de llenar el formulario. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es solicitar los antecedentes, que, bueno, esto es una de las cosas que también quería destacar. Yo ya hice esta prueba antes, ya lo hice hoy en la mañana en este mismo proceso. Entonces, lo que hizo el sistema fue entregarme la verificación de antecedentes que hice hoy mismo, ya para no tener que solicitarla nuevamente, porque era con los mismos datos. Y si se fijan, acá dice que es el 7 de noviembre del 2024 a las 14:08, pero UTC, que eso fue hace un rato atrás. Y entonces, esta es mi verificación de antecedentes. Y aquí quiero destacar un par de cosas. Lo primero es que, si se fijan, acá tengo solo 2 categorías que evaluó, que es la categoría internacional y la categoría de medios. Luego yo puedo ver acá abajo el detalle, ¿ya? Voy a ir recorriendo, pero si se fijan, acá me dice qué bases de datos se consultaron, y acá me entrega el puntaje. Y si se fijan acá, dice que encontró información de medios. Y efectivamente, dado que encontró eso, luego muestra la información de medios que encontró, ¿ya? Esto yo lo hice hace un rato y me di cuenta que existe otro Eduardo Parragués en Chile que tiene información de medios. Y se los quiero mostrar porque me parece que es un ejemplo súper interesante. Mira, una de las cosas una de las ventajas que esto tiene es que entrega información de dónde proviene la información. Entonces yo puedo ir a buscar la noticia que originó ese resultado. Si se fijan aquí, dice Eduardo Parragués reaccionó. Esto es un caso bastante conocido en Chile de una alcaldesa en el norte de Chile que tuvo un problema. Y al parecer hay un concejal que se llama Eduardo Parragués. En esto no se puede ver mucho, pero si uno va, por ejemplo, me voy a ir a esta segunda página que aparece acá. Déjenme tratar de seleccionar esto. Ahí. Me voy a ir a la segunda página, y aquí felizmente se ve que Eduardo Parragués no soy yo, es otro Eduardo Parragués. ¿Ya? Pero lo importante del ejemplo, y que yo creo que también lo mencionaron en la presentación anterior, es que la información se busca con lo que está disponible. En este caso, yo incorporé mi nombre y mi apellido, y con eso se buscó información y se llegó a esa información, que es relevante para el hecho de entender qué antecedentes hay, pero que no necesariamente es una causa de descalificación, y por eso que es importante mirar también cuál es el resultado del reporte, ¿ya? Y también les quiero mostrar rápidamente, porque veo que nos queda muy poco tiempo, es que voy a mostrarles por acá, tenemos otro certificado antecedente, que la diferencia fundamental con el anterior
es que este certificado antecedente, al ser una persona que en este caso está en México y que además durante el proceso de selección se le solicitó su número de identificación, que en este caso, si no me equivoco, es el CURP, con el CURP ya se puede obtener bastante más información, como información penal y criminal, legal, además de la internacional que verificaron en mi caso. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre los distintos reportes que se pueden obtener con los distintos países y con la cantidad de información que tenemos del candidato. Así que es importante que el proceso esté correctamente configurado para que se pueda contar con esa información. Y esto es análogo a lo que revisamos anteriormente. Me falta la parte de la firma, pero nos quedan 3 minutos, así que ahí, Felipe, te pregunto cómo lo abordamos. Yo lo puedo ver en 2 o 3 minutos, pero vamos a quedar sobre la hora. Sí, no, aparte que ya Ana mostró varias pantallas de lo que era la firma integrada, pero lo importante es que dentro de RAGMI, además de cuando llegas al final del proceso, ya puedes empezar a interactuar en términos documentales y obteniendo firma también que está validada en todos los países que nosotros operamos. Así Exacto. que Yo solo eso. decir en 30 segundos de que el proceso de selección tiene una serie de documentos, entre ellos los clásicos son la carta de oferta, en algunos casos puede ser la firma del contrato. Ese proceso se envía electrónicamente al candidato de manera análoga como lo vimos acá, es decir, yo tomo un candidato y mando documentos a firmar, y cuando mando documentos a firmar, como acá, lo que hace es que le llega un correo electrónico, hace un proceso de verificación de ese candidato y firma electrónicamente con la misma evidencia que nos mostraron en la presentación anterior. Entonces, está completamente integrado el flujo y disponible en ATS y en el futuro, bueno, también en el producto de documentos para otros documentos generales. Y la idea es ir incorporando esta tecnología en distintos lugares del producto. Así que también ahí queda la invitación a los clientes o a los que estén interesados que nos pregunten y veamos si también podemos incorporarlo en otros lugares que sea de interés. Eso es. Muchas gracias. Perfecto, genial. Oye, tenemos tiempo para un par de preguntas. La primera pregunta que tengo es em, acerca de los aspectos éticos o legales de utilizar esta información en la toma de decisiones, Carlos. Porque creo que hay que ser aquí bien sensible a que hay legislaciones a las cuales hay que atender. Yo no sé si será vigente aún, pero recuerdo, por ejemplo, que en Chile hay un boletín comercial que tiene información acerca de información de deuda, pero explícitamente la ley dice que esa información solo puede ser utilizada en caso de personas que están en puestos de confianza o que tienen interacción con dinero en efectivo. Entonces, hay que tener como algún grado de ¿cómo se llama? También como de cuidado en cómo se usan estas herramientas o en general, Carlos, esto se puede usar sin tanto problema. No, 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 no. Todo tiene una restricción jurídica y eso depende de la latitud. Entonces, por ejemplo, con lo que tú comentabas, ya cada compañía define dentro de sus procesos qué personas son primero las que van a evaluar, ¿cierto? Con sus procesos de auditoría y cómo van llevando y van utilizando esta información. Y segundo, pues las personas que ingresan, obviamente. Sí, yo sé que hay temas que, por ejemplo, hay gente que discrimina, ¿cierto? Dependiendo de algunos, por ejemplo, de crímenes o dependiendo, bueno, no de crímenes, como algunos delitos menores, pueden decir yo discrimino y esas personas podrían apelar, pero siempre estar pegado a la ley. Entonces son dos temas diferentes. Uno es el tema como ético y práctico que tiene la compañía, sí, que es un tema como de políticas y de pensamiento de los founders y de cómo han hecho como toda la cultura. Y el segundo, pues, es un tema legislativo que es el que hay que pegarse siempre. Entonces, en este caso sería como primero lo legislativo, que sería prioritario, con eso se define ya como a qué tipo de personas se le aplican qué tipo de checks desde lo legal, y lo segundo es ya cómo se nos entrega información para tomar decisiones. Perfecto, o sea, que hay que pensarlo bien, ¿no? No llegar y tirar la batería completa No, 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 no. de chequeo de antecedentes. Perfecto. Oye, Ana, otra cosa que pasa mucho, o yo lo vi de esto en tu presentación, no sé si nos puedes dar algún ejemplo, es que hoy en día, bueno, cuando salió el PDF, todo el mundo pensaba que era una tecnología muy innovadora porque eran documentos que no se podían vulnerar, pero hoy en día cualquier persona puede entrar a PDF Candy y hay un montón de herramientas que te permiten cambiar un PDF. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de validación que tienen las tecnologías de firma como para que tú puedas llegar a la versión original de los documentos que están firmados y detectar cuando hay cambios una vez que han sido firmados? Sí, nosotros específicamente, digamos, se ha desarrollado diferentes tecnologías, no solamente, y esto lo digo como en general, nosotros, digamos, en Sapsign utilizamos el tema de
encriptación por SHA, por los códigos SHA-256, pero también hay otros tipos de encriptación o como digamos de seguridad, que puede ser blockchain, por ejemplo. ¿Cómo se puede ver? Digamos que eso dependerá también de cada empresa un poco como cuál es la disponibilidad, dónde se puede consultar, etcétera, etcétera, pero sí se puede verificar por diferentes razones. Uno, PDF y digamos Adobe en general ha destinado una posibilidad que cada vez que ustedes entran, por ejemplo, al PDF, ustedes pueden ver cuál es el certificado, cuál es la firma, etcétera, y pues ver cómo se ha modificado ese documento. Ese es uno que es muy fácil de usar y lo menciono es porque normalmente, por ejemplo, nos ha pasado con diferentes clientes que se van a estadios judiciales y el juez cuando abre el PDF lo único que mira es Adobe porque es, digamos, la herramienta más utilizada y como tú lo mencionas, más eh, conocida en general. Y ahí debe tener, digamos, un check. Ese es el primero. O sea, porque si se corrompió de alguna forma, no va a aparecer como ese chulito verde o ese check verde que aparece ahí. Eso es una fácil y muy básica. Pero hay otras, muchas otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes en cada documento también existe, que ustedes pueden ver, existe como el link justamente del código SHA. Ustedes pueden ir también a corroborarlo en la página web para verificar el documento original, el documento firmado, cuándo fue firmado y las personas que lo firmaron. Entonces, es otra forma también de garantizar y de comparar, ¿no? Porque si fue de repente cambiado, ustedes pueden comparar, digamos, uno con el otro y revisar si hubo alguna diferencia o hay alguna diferencia de un documento a otro. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Lamentablemente ese es todo el tiempo que tenemos para hoy. Ya estamos un poquito pasados en el tiempo. Te agradezco mucho, Carlos, Eduardo, Ana María, por acompañarnos el día de hoy. Este es un tema muy interesante y se nota que la tecnología está muy orientada a poder hacer posible la gestión responsable en estos ejemplos que ponía Carlos, donde tú de repente tienes que enfrentar procesos muy complejos de contratación o procesos masivos y necesitas herramientas que te permitan mitigar estos riesgos y operar de forma ágil, como la firma y como el chequeo antecedente. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Los invitamos a aprender más de RANKME, de nuestros socios también en Truora y en Subsign, y de cómo toda esta tecnología se puede integrar. Así que si quieren cualquier cosa, si quieren hablar con nosotros, nos pueden encontrar en LinkedIn, en nuestras redes sociales. Felices de poder seguir la conversación, pero por hoy esto es todo. Así que muchísimas gracias a todo el mundo y nos vemos muy pronto. Gracias a todos.